El día de hoy me gustaría compartirles una serie de temas que tienen que ver con la cultura del envejecimiento. Como ustedes ya lo saben o quizás no lo sepan, agosto es el mes de las personas mayores y por ello es sumamente importante tocar una serie de temas que justamente atiendan la cultura del envejecimiento. Dentro de este tema hay dos conceptos de suma importancia que son, por un lado, el de vejez y por el otro, el de envejecimiento. Aunque parecen iguales y en ocasiones se usan como sinónimos, no lo son. Por un lado, el envejecimiento se refiere a un proceso que inicia desde el momento en que nacemos, es decir, se refiere al paso del tiempo en nuestra vida. En este proceso se llevan a cabo una serie de cambios a nivel fisiológico, orgánico, dentro de nuestra historia de vida como seres humanos y que culmina hasta el momento de nuestro fallecimiento. Es decir, es un proceso permanente. Por el otro lado se encuentra la vejez, que se refiere únicamente a una etapa en la vida de los seres humanos. Es decir, es la última etapa en la vida. A diferencia de, por ejemplo, la infancia, la adultez y demás, la vejez se caracteriza por una serie de cambios orgánicos, celulares, fisiológicos, psíquicos y sociales que se caracterizan de una forma totalmente diferente entre las personas. Estos cambios van a estar determinados por el entorno del individuo, es decir, por el entorno social, cultural, económico, político y medioambiental. Es decir, es un proceso diferenciado que es heterogéneo. Así no podríamos hablar de vejez, sino de vejeces, porque cada persona vive su vejez de una forma completamente diferente. A lo largo de la historia se han generado distintas imágenes y representaciones sociales en torno a la vejez y el proceso de envejecimiento. Anteriormente, en las culturas ancestrales, la vejez se representaba de una forma muy diferente a la que se tiene en las culturas occidentales dentro de las sociedades modernas. Una imagen quizás pareciera ahora más idealizada y con valores positivos. Por ejemplo, las personas mayores, es decir, las personas más longevas dentro de estas sociedades, ocupaban cargos públicos de suma importancia, es decir, incidían directamente en la vida pública de esas sociedades. También, dentro de las familias, cumplían un rol social sumamente importante. La imagen de la vejez así era incluso sacralizada de alguna forma. Esos valores han ido cambiando a lo largo de la historia. Hoy en día se han generado representaciones sociales de la vejez un poco negativas que han resultado o han dado como resultado acciones y actitudes que pueden generar discriminación, violencias de distinto tipo hacia las personas mayores. Algunas de estas actitudes o acciones que pueden discriminar a las personas mayores se consideran estereotipos que las representan de una forma negativa. Algunos de estos estereotipos que pueden discriminar y generar violencias o maltratos hacia las personas mayores son los siguientes. Pensar que la vejez es sinónimo de enfermedad. Esto no es cierto. La enfermedad está presente en todas las etapas de nuestra vida, es decir, en cualquier etapa nos podemos enfermar. Otro de los prejuicios que se tienen es pensar que la vejez es sinónimo de muerte. Esto no es cierto. A lo largo de todas las etapas de nuestra vida, el riesgo de muerte está latente, es decir, no se vincula directamente con la vejez, no es su causa. Otro de los prejuicios también es pensar que las personas mayores son inútiles, improductivas y demás. Esto se ha generado a partir del sistema económico en el que nos encontramos, en el cual se enaltecen valores que se asocian con la juventud, por ejemplo, la productividad, mayor eficacia y eficiencia. Hay personas que acuden a buscar algún trabajo a empresas o a instituciones y que se les discrimina por el simple hecho de tener una edad avanzada, cuando esto no debiera de ser así.
Otro de los prejuicios que se tienen en torno a la vejez y al proceso de envejecimiento es pensar que las personas mayores carecen de una vida sexual, cuando esto es completamente falso. No es así. Las personas mayores viven su vida sexual de una forma sumamente diversa. Sin embargo, se ha generado una especie de tabú en torno al tema y es algo de lo cual no se habla. Como ya lo revisamos, estas acciones, actitudes que pueden generar ciertos prejuicios, discriminación y diversos tipos de violencia hacia las personas mayores han perpetuado la representación negativa que se tiene en torno a la vejez. Algunas de estas violencias, por mencionarlas, son las siguientes: violencia económica, violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, entre otras. Cuando vamos caminando por la calle, cuando nos relacionamos con las personas mayores en los espacios públicos, podemos generar ciertos tipos de violencia al estigmatizarlas o discriminarlas en función de su condición etaria. Sin embargo, una de las violencias que se vive con mayor frecuencia en las personas mayores es la violencia familiar, es decir, aquella que ocurre en los espacios privados de las personas mayores. Estas violencias son sumamente complicadas de atender porque no se ven. En ocasiones, las personas se encuentran en situaciones de suma vulnerabilidad, es decir, presentan alguna condición de salud que les impida, por ejemplo, salir de sus domicilios a poner una denuncia, o bajo intimidaciones o amenazas de sus propios familiares se ven impedidas a poder denunciar. Es por ello que es sumamente importante mantenernos atentas y atentos, observar las condiciones de vida de las personas mayores con las que nos relacionamos para poder identificar si se está viviendo algún tipo de violencia o de maltrato. Es muy importante tenerlo en cuenta. Otra violencia que en ocasiones no se toma en cuenta es la violencia institucional, es decir, aquella que se ejerce dentro de las instituciones. ¿Cómo se puede ver esta violencia? Bueno, en el trato que se da hacia las personas mayores por parte de los servidores públicos o las servidoras públicas, al negar algún servicio por la condición de edad de la persona. Hablar de la cultura del envejecimiento tiene como intención contribuir a una vejez y a un proceso de envejecimiento con dignidad, libre de violencia, con apego a los derechos humanos de las personas mayores. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, como ya se los decía, justamente evitando llevar a cabo actitudes o acciones que discriminen o violenten a las personas mayores desde los distintos ámbitos de los cuales ya hemos estado hablando. La violencia se normaliza, es decir, que en muchas ocasiones no somos realmente conscientes de que estamos generando o viviendo diversos tipos de violencia. Puede ser que haya personas mayores con las que estemos conviviendo que estén inmersas en algún círculo de violencia. Sin embargo, no lo sabemos porque no lo visibilizamos, o incluso puede ser que nosotras y nosotros mismos también estemos ejerciendo algún tipo de violencia o maltrato hacia las personas mayores. Por eso es muy importante hacer un trabajo cotidiano de conciencia, de reflexión, para que podamos lograr erradicar ese tipo de actitudes. Es muy importante ser empáticos y empáticas con las personas mayores. Mantener una escucha activa hacia sus necesidades y mantener una comunicación asertiva donde podamos llegar a acuerdos y así poder evitar actitudes de violencia o maltrato hacia ellas. La escucha activa es primordial para llevar a cabo una comunicación asertiva con las personas mayores en distintos ámbitos. Cuando nos relacionamos con ellas en los espacios públicos o directamente en los núcleos familiares, pero también como personas servidoras públicas dentro de las instituciones. Es muy importante reconocer su independencia y autonomía en la toma de decisiones sobre su vida misma. Es decir, es muy importante dejar que las personas mayores decidan por sí mismas. Así vamos a respetar esos valores.
que justamente garantizan su individualidad. Es sumamente importante generar espacios de vinculación intergeneracional, desde la vida pública, pero también en los espacios privados, es decir, donde haya muchas generaciones conviviendo, personas mayores, niños, niñas, personas jóvenes y adultas, para que se dé así un intercambio activo de saberes y distintos conocimientos y habilidades. Así podemos transitar y caminar hacia la construcción de un conocimiento colectivo e intergeneracional. También es importante fomentar distintas redes de apoyo en las personas mayores. Estas son sumamente importantes para que las personas puedan llevar a cabo una vida digna. Algunas de las redes de apoyo que existen pues son las redes de apoyo familiar, es decir, aquellas que se componen con los integrantes de nuestra familia. Estas redes de apoyo son muy importantes porque son las primeras, es decir, son redes de apoyo primario, puesto que son las personas que se encuentran alrededor de forma inmediata de las personas mayores. Después están las redes de apoyo social, es decir, son aquellas que se encuentran dentro de la comunidad de las personas mayores. Están compuestas por los vecinos, vecinas, organizaciones sociales, asociaciones civiles, entre otros. Es muy importante que estas redes de apoyo social se mantengan activas a través de la socialización activa de las personas mayores con su comunidad. Estas redes de apoyo social pueden contribuir de una forma muy rica y diversa en apoyo hacia las personas mayores, por ejemplo, brindando escucha, contención emocional, también brindando apoyo instrumental, material, incluso económico. Otras de las redes de apoyo que existen son las redes institucionales, que son todas aquellas que brindan las instituciones, en este caso las instituciones públicas. El Instituto para el Envejecimiento Digno es una de ellas, pero también hay otras dependencias a nivel gubernamental que les pueden atender. Las redes de apoyo institucional brindan distintos tipos de atención. Puede ser atención social, jurídica, orientación psicológica y también atención. Entonces, por ello es sumamente importante fortalecerlas. Estos 3 niveles de redes de apoyo son diferentes, pero se complementan entre sí. No es uno más importante que otro. Cada uno tiene su importancia y cuando se suman en conjunto pueden generar una red sumamente sólida para las personas mayores. Por eso es muy importante también identificar cuáles son las redes de apoyo que yo como persona mayor tengo a mi alrededor. Puede ser que mis relaciones sociales a nivel familiar sean sólidas, sean numerosas, pero puede ser que las relaciones que yo estoy estableciendo con mi entorno no sean tan fuertes, o que el conocimiento que tengo acerca de los servicios que brindan las instituciones de gobierno pues sea muy mínimo. Por ello es importante, por ejemplo, como les decía, las relaciones intergeneracionales, porque puede ser que tenga algún nieto o alguna nieta que tenga acceso a los dispositivos electrónicos y pueda tener acceso a las redes sociales de las instituciones. Ahí se brinda información diversa acerca de los servicios y actividades que se hacen. De esta forma, siguiendo estas acciones, podemos contribuir a que se genere una cultura del envejecimiento en nuestra ciudad. Es sumamente importante entonces retomar algunas de las recomendaciones que les he estado diciendo a lo largo de esta plática. Fomentar redes de apoyo. También generar relaciones intergeneracionales sólidas. Mantenernos activamente en nuestro entorno, es decir, socializando, conviviendo con las personas que están a nuestro alrededor para enterarnos de qué es lo que está sucediendo. También es muy importante, como les decía, mantener una comunicación asertiva con las personas mayores.
no solamente aquellas personas que no son personas mayores, sino directamente ellas mismas, para entonces poder comunicar nuestras necesidades, nuestros deseos, así como algunas molestias que se pueden estar generando en la convivencia cotidiana. Todo esto se hace con la intención de poder garantizar relaciones sanas, libres de violencia. Es importante, como les mencionaba, hacer conciencia y hacer reflexión de forma cotidiana acerca de las actitudes o acciones que podemos estar llevando a cabo y que pueden generar violencia, discriminación, entre otras cosas, hacia las personas mayores. Por ello es de suma importancia llevar a cabo un autocuidado en todas las etapas de nuestra vida. En la vejez es muy importante mantenerlo, puesto que cuando llegamos a esta etapa se pueden presentar ciertas situaciones que comprometen nuestra salud e incluso se pueden presentar ciertas discapacidades. Por ello es muy importante que mantengamos una vida sana a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, porque de ello dependerá el cómo se desarrolle nuestra salud en esta etapa. De esta manera, la suma de todas las acciones que les he recomendado pueden contribuir a la cultura del envejecimiento. Es muy importante que ustedes se puedan acercar a su familia, a su comunidad, pero también a las instituciones públicas que, como les decía, brindan atención, orientación en diversos ámbitos hacia las personas mayores. Como parte de las atenciones que brindan las instituciones de gobierno está la atención que brinda el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, específicamente la Coordinación de Gerontología, donde atendemos casos de violencia en personas mayores. Si ustedes llegasen a tener alguna duda, pregunta en torno a estos temas o estén presentando alguna problemática en específico que incluso pudiese comprometer su vida, pueden llamarnos al teléfono 5510 1286. Cualquiera de nuestras compañeras que estamos ahí les podemos atender con mucho gusto y podemos atender sus dudas, preguntas o escuchar si tienen alguna situación de importancia. Eso sería todo de mi parte. Esperamos que la información que les hemos compartido sea de utilidad y pueda fomentar un proceso de envejecimiento digno en todas las personas mayores. Muchísimas gracias.